Yao, yao. Aquí no se aborda la verdad, solo el acercamiento que la antropología da de la realidad. No es el fin colonizar, sino aprender, conocer, expander lo que a simple vista no se puede ver. Diálogos, charlas que se entablan, son varias voces las que detrás de ellos hablan. Alale a la vecina y dile que ya está arriba este podcast que coloca la antropología en un estado de divulgación, dejando atrás la presunción. Para oreja y presta atención a lo que el app nos tiene preparado el día de hoy. Emic y Etic. Así pues decidí encaminarlo al tema de la memoria colectiva, porque un caso como el de Ayotzinapa debe ser recordado con la intención de nombrar a nuestros desaparecidos como un acto de denuncia, porque se habla de cómo la memoria ocupa un lugar en el espacio. Es un reclamo al Estado y que tiene por objetivo visibilizar la violencia, que exige verdad y justicia. Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este podcast Emic y Etic, diálogos desde la antropología social. Mi nombre es Carla Ballesteros y soy la encargada del laboratorio de antropología visual. Este es un proyecto para dar difusión a los trabajos de investigación del Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa. Para este segundo capítulo de la cuarta temporada nos acompaña Lili Nava, quien nos viene a hablar de su trabajo de tesis que recién terminó y que se titula Memorialización de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en la Ciudad de México. Bienvenida Lili, pues muchas felicidades por haberte titulado y también está recién salidita tu tesis, pues bienvenida. Hola, buenos días, doctora. De antemano agradezco la invitación y para mí sería un gusto platicarles acerca de mi proyecto de investigación. Vale, bueno, pues empezamos. Sin duda la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es un tema que pues ha trastocado bastante a la sociedad en general, en México principalmente, pero en todo el mundo también hubo noticias. Y algo que me viene a la mente preguntarte antes que preguntarte, por ejemplo, ¿por qué decidiste abordar este tema? ¿Cómo te enteraste tú de este hecho? ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Cuántos años tenías? Y bueno, también cuéntanos por qué te decidiste por este tema. Me enteré de este suceso violento una tarde llegando de la secundaria. Recuerdo que mi mamá me platicó que en las noticias estaba sonando mucho el caso, además de que mi abuela en ese entonces era profesora de secundaria, egresada de la Normal Urbana de la Ciudad de México, y le platicó a mi mamá que tanto estudiantes como egresados de las normales, en apoyo a la desaparición de los 43, escribieron un pliego petitorio a las autoridades para detener la represión y la violencia ejercida sobre los estudiantes de las normales rurales y para agilizar la búsqueda de los alumnos de la escuela Isidro Burgos. Desde ese momento sembraron en mí la curiosidad de saber en dónde están, qué les pasó y por qué es tan importante recordarlos, por lo que al entrar a la universidad retomé el tema en una materia y leí unos capítulos de un libro que narraban los hechos en primera persona, lo cual el autor logró, pues más que nada, no sé, o sea, que yo pudiese conectar con empatía hacia ellos. Así que más allá de solo conocer el caso Ayotzinapa, me pareció muy interesante abordarlo desde una antropología de las emociones, porque tuve muchas afectividades encontrarlas al ir conociendo más el caso. Así pues decidí encaminarlo al tema de la memoria colectiva, porque un caso como el de Ayotzinapa debe ser recordado con la intención de nombrar a nuestros desaparecidos como un acto de denuncia. Y pues más que nada también reconocer socialmente este suceso, ¿no? Porque tiene la finalidad de no repetir crímenes de lesa humanidad. Claro, y al igual es un tema muy presente, es decir, forma parte de nuestra historia cercana, porque en muchas partes del país hay murales, pintas, canciones, películas y bueno, también antimonumentos. Y también se trata de esto, justamente se trata tu investigación y entonces pues nos gustaría que nos contaras sobre estos sitios que conforman el proceso de memorialización y en el caso de los 43, la transformación del espacio público que es tan importante. Bueno, pues analizar la transformación del espacio es importante porque se habla de cómo la memoria ocupa un lugar en el espacio. En mi investigación abordé dos sitios. Uno pues fue el antimonumento más 43 y el plantón por los 43, que también es conocido como el campamento Ayotzinapa.
En ambos sitios se llevan a cabo actos performativos organizados por madres y padres de Ayotzinapa, en el cual pues lo que buscan es promover el ejercicio de la memoria en el espacio social, visibilizando pues este caso, ¿no?, tan mediático que es de Ayotzinapa, y asimismo pues construir la memorialización en la Ciudad de México. El antimonumento pues fue colocado el 26 de abril de 2015 y es importante recordarlo porque este es el primer antimonumento colocado en el espacio público de la Ciudad de México. Recordemos que un antimonumento es un reclamo al Estado que tiene por objetivo visibilizar la violencia, que exige verdad y justicia. Asimismo, el plantón, recordemos que llegaron en diciembre de 2014, se encuentra ahí a manera de protesta, que exige la aparición de los 43 normalistas. Cuando se habla de la transformación del espacio, se habla de un antes, de un durante y un después. Como hablar de performatividad es muy complejo, solo daré un ejemplo de cómo se transforma el espacio durante un pase de lista en el Antimonumento más 43. En este acto podemos presenciar de 20 hasta 60 personas, en donde se corea la numeración del 1 al 43 con sus respectivos nombres de los normalistas. Presenciar este acto tiene una significación ilimitada, porque en el sitio se escucha la polifonía de voces coreando las consignas. Por ello te empapas del sentir, de la forma en la que las voces dicen las palabras. Además, los colectivos traen banderines, carteles, los papás traen pancartas de los rostros de sus hijos. Por ello, todos los transeúntes voltean a ver lo que está sucediendo y los papás se sitúan en el antimonumento. Así, el Antimonumento más 43 cumple la función de informar con apoyo de estas acciones performativas que las colectividades realizan. Es por eso que atrae a la gente y se acercan para saber lo que sucede, a diferencia de un día ordinario en que solo ves pasar a los transeúntes frente al antimonumento sin detenerse a mirarlo. Y bueno, ahora nos encantaría que nos hablaras de cómo construiste tus herramientas metodológicas, porque usaste varias. Y bueno, una de ellas que a mí personalmente me llamó la atención es el uso de formularios. ¿Cómo te funcionaron este tipo de herramientas? Pues tomé un curso que se llama Temas Selectos en Etnografía, en el cual me enseñaron diversas herramientas metodológicas en la antropología aplicada. Con base a ello fui seleccionando mis herramientas conforme el campo me iba exigiendo. Un ejemplo fue el diario de campo. Es muy útil, ya que en él fui escribiendo a manera de bitácora lo que realicé durante mi trabajo de campo. También me permitió llevar un registro de actividades a realizar, como agendar una entrevista, anotar los nombres de mis entrevistadas, su cargo o función, anotar diálogos de entrevistas que no me permitieron grabar por cuestiones de seguridad. También anoté en él observaciones de las cuales brotaron ideas y que al paso de los días terminé desarrollando y respaldando con teoría. El diario de campo es una herramienta muy versátil y personal en realidad, ya que puedes escribir del entorno estando inmersa en el trabajo de campo, ¿o no? Puedes escribir tus ideas y tu sentir. Puedes anotar palabras clave y profundizar tales conceptos. La entrevista estructurada en realidad fue sugerencia de mi asesora, ya que mediante este diálogo puedes dirigir la conversación con tus interlocutores y ahondar en el tema de investigación. Y bien, pues respecto a los formularios, para mí fue la herramienta más cómoda y sencilla de utilizar, ya que publiqué el link en mis redes sociodigitales y muchos de mis conocidos lo respondieron. También publiqué el link en el grupo de la UAM y a mis amigos les pedí de favor que difundieran el Google Forms. De esta forma, logré encuestar a 42 personas. Intenté hacer un formulario sencillo y dinámico de responder, de tal forma que un usuario no tardara más de 10 minutos en responder. Realicé en su mayoría preguntas cerradas, pero también realicé preguntas abiertas. Esto con la finalidad de tener un abanico amplio de opiniones, pues recordemos que los antropólogos analizamos la alteridad. Y por último, la realización de fotografías me permitió analizar el contexto durante mi trabajo de campo, ya que estando inmersa en él, es casi imposible rendir cuenta de todo lo que sucede al mismo tiempo. Entonces, al capturar una imagen de un momento, puede ser el inicio de un gran análisis acompañado de la experiencia que se vive en campo. Bueno, y me imagino que también desde lo emocional es un tema que trastoca mucho en este sentido, ¿no? Pues nos gustaría saber cuál fue tu mayor reto
al que te enfrentaste al hacer en esta investigación, digamos que emocionalmente? Hablando de emociones, al miedo. Miedo para relacionarse entre grupos sociales y conmigo. Miedo por mi parte y también por los colectivos. El miedo en específico puso muchas barreras durante mi trabajo de campo. Por ello me pareció importante analizarlo. El tema de desaparición atraviesa por una diversidad de afectividades. Tanto en el Google Forms como en campo, las personas entrevistadas que se sentaban a responderme pues sentían miedo por temor a la detención, pues clandestina, ¿no? De algún familiar o de su propia persona, sobre las que probablemente pues no se daría aviso a ninguna autoridad. También, aunque no lo creas, este tema fue muy delicado. No fue sencillo poder relacionarme por eso mismo. O sea, pensaron en su peor escenario. Pues también pensaron, no sé, tortura física, psicológica, ¿no? Como una consecuencia a poder decir todas estas cosas. Pues el miedo, encontré que pues es un sistema que crea un control social y una alteración cultural que se ve reflejado en la interacción entre grupos. Por ello, pues mi relación con los colectivos en un principio fue nula, porque a través del miedo la conducta de los actores sociales se ve afectada no solo hacia los demás o en la forma en que resisten su lucha social, sino que el miedo está interiorizado y los individualiza. Por eso es que se me dificultaba, como te digo, establecer estas conversaciones con las personas. En ocasiones me platicaban su caso específico de la desaparición de algún familiar y después se esfumaban. Cuando creía pertinente pedir su contacto para entrevistarlos, aparentemente me tenían confianza, pero después, al quererlos contactar, no me respondían. Por ello aprendí a realizar las entrevistas cuando recién los conocía, pero para esto pues ya debía tener en mis manos el guión de la entrevista, listo para preguntar y pluma con la que anotar, o celular con el cual grabar. Esta dinámica me permitió llevar a cabo las entrevistas que yo creo que fue la mayor dificultad a la que me enfrenté durante mi investigación. Ok, oye, y bueno, dentro de tu marco teórico también pues nos hablas de la idea de memorias en plural y no desde el singular. Y bueno, eso también me llamó mucho la atención y no sé si podrías hablarnos de esto. Sí, claro. Pues es necesario emplear el término memorias en plural, porque esto permite visualizar distintos enfoques de los actores sociales, pues la alteridad permite narrativas diversas que se contraponen, disputan o acuerdan los sentidos del pasado. De esta forma se enriquece el material simbólico de la memoria colectiva, ya que no se pretende subalternizar, o sea, excluir a los individuos, sino al contrario, ¿no? Sería incluirles. Ok. Oye, y bueno, en tus hallazgos en esta relación de acciones públicas, museísticas, de protesta, como el plantón y bueno, otras tantas que tú analizaste, ¿cuál fue la que más te llamó la atención como antropóloga? Pues sin duda el análisis semiótico del antimonumento más 43 desde un giro afectivo, porque ahí señalé la relevancia de la dimensión afectiva emocional en los signos. Por signo tomé el antimonumento más 43. O sea, me refiero a cómo los objetos pueden detonar una adversidad de emociones y sentimientos en el ser humano. Pues bueno, más que nada para no meterme como en teoría en este aspecto, pues solo por mencionar, me respaldé con la teoría de Peirce, porque este autor retoma el signo desde el intérprete, que fue donde a mí me pareció muy interesante analizarlo. De esta manera, la tríada sígnica la expliqué como la estructura antimonumental, que opera como un objeto en el espacio público, junto con la imagen, ¿no?, de acústica de lo que es el antimonumento más 43, y el concepto que podemos explicar como el signo, y juntos llegan a tener un gran impacto en la mente de los transeúntes. Los transeúntes serían los intérpretes, inherentemente de sus afectos, emociones y sentimientos que el antimonumento les detone. Durante mi trabajo de campo me di cuenta
que el antimonumento no solo denuncia la desaparición de 43 normalistas a través de sus signos, sino que además utiliza elementos que pueden servir para detonar emociones, como el color rojo brillante entre lo verde de las plantas y el color gris que predomina de las edificaciones y calles. Desde mi percepción, el antimonumento genera un sentido de alerta por el color rojo de la estructura, pues el rojo normalmente es un indicativo de peligro, pero también se le asocia a la sangre. Por ello, pues pienso que el color rojo del antimonumento es un llamado para la sociedad y de esta manera pues invitarlos a prestar atención respecto a la violencia que se vive en el país. Pienso que no hay que excluir los signos de la parte afectiva del ser humano, sino más bien asimilarlos como piezas que unen el rompecabezas, pues la dimensión afectiva emocional es inherente ante cualquier objeto que espere ser significado por su intérprete durante un proceso de semiosis. Todos los signos poseen arbitrariedad en cuanto a las emociones y sentimientos. Finalmente, pues puedo decir que el intérprete es capaz de generar emociones y sentimientos al significar el antimonumento más 43, porque la significación y la emoción que generan los significantes están sujetos a un contexto. De esta forma, pues, esta triada que yo tomé de Peirce, que conforma el representamen, el referente, el intérprete, yo además le agregaría las afectividades. Pienso yo que este fue mi mayor hallazgo en la investigación. Oye, y por último nos encantaría que nos dieras un tip, un consejo que te haya servido, que te haya ayudado a realizar tu investigación o bien una recomendación literaria. También, ¿qué le dirías a las y los estudiantes que están interesados en hacer investigación sobre temas tan álgidos? Pues pienso que el punto clave es tener claro lo que se desea saber y cómo construir las herramientas necesarias que respondan a lo que se desea saber. Es muy bueno planear y tener claros los objetivos de investigación, ya que eso permite moverte hacia una dirección durante el trabajo de campo y saber si has encontrado hallazgos o si has tenido contratiempos en los cuales es importante detenerse a reflexionar. De lo contrario, también es bueno equivocarse, ya que podría reconstruirse el conocimiento. Una en la academia tiene una idea hacia dónde y cómo conducir la investigación, pero al estar en campo podrías toparte con la sorpresa de que no se asimila a lo que esperabas, e incluso yo me llegué a sentir perdida. Pienso que el punto clave durante el trabajo de campo es la observación, ya que el campo irá exigiendo el tipo de herramientas metodológicas, acorde a lo que deseas saber, o también podrías llevarte la sorpresa de tomar una nueva dirección que el campo te abrió, y que en un principio desconocías, o que existía ese camino. Pienso que como antropólogos debemos tener accesibilidad hacia lo que el mundo nos dice, pues para eso fuimos creados, para conocer la arbitrariedad de la vida. De igual forma, recomendaría siempre el diario de campo, ya que es una herramienta metodológica muy versátil. Bueno, pues muchísimas gracias, Lili, por compartir con nosotros. Ha sido un placer conversar contigo y sobre todo que nos hables de este hecho tan presente. Mi nombre es Carla Ballesteros y nos vemos en el siguiente capítulo de EMIC y ETIC, Diálogos desde la Antropología Social. Preproducción, Juan Ortiz y Carla Ballesteros. Producción en línea, Rodrigo Martínez y Arturo Reyes. Edición y postproducción, Juan Ortiz. Música original, Tenoch. Rectora de la Unidad Iztapalapa, Verónica Medina Bañuelos. Secretario de la Unidad, Javier Rodríguez Lagunas. Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, José Regulo Morales Calderón. Jefa del Departamento de Antropología, Rocío Gil Martínez de Escobar. Responsable del Laboratorio de Antropología Visual, Carla Ballesteros.